Bendiciones a cada uno de ustedes. Gracias a Dios por la bendición que nos da de otra vez podernos hacer partícipes de esta mesa, de esta experiencia que es conocer de Él, conocer a su Hijo Jesucristo, conocer la vida eterna. Bienvenidos cada uno de ustedes, y así como nuestro querido Joshua estaba ahora anunciándoles, Dios mediante, vamos a tener esa convocatoria para el mes de noviembre. Y lo que Dios ha puesto en nuestros corazones es que Él está llamando. Pero algunos no quieren acercarse por su estado de salud, por su estado de salud interior. Y están heridos y se sienten muy débiles. Y a ese tipo de personas vamos a dirigir ese día la reunión. Creo que Dios va a tocar los corazones, también los cuerpos, todo de acuerdo a su voluntad. También va a tocar familias, y bueno, vamos a esperar en Dios que sane nuestros corazones, aquellas heridas que han estado allí por tiempo y que dijimos simplemente, dejémoslo pasar, pero que a través del tiempo aparecen actitudes en nosotros, sentimientos en nosotros que no podemos explicar. Y esto es porque quedó allí un trauma, quedó allí algo escondido que no se le dio el tratamiento adecuado, y que así como con nuestro cuerpo, tarde que temprano, eso que no se trató tiende a relucir, a salir nuevamente ese dolor o esa disfunción. Así pasa en nuestra alma y en nuestro espíritu. Así que le invito que si su entrenador, el Espíritu Santo, le aconseja, pueda acompañarnos ese día. Y vamos a enviarles, por supuesto, más información. Y bueno, aquí estamos una vez más, queriendo conocer más de la palabra del Señor, queriendo comer. Y que así como es tan necesario que nuestro cuerpo esté sustentado con una buena alimentación física, también es muy necesario que si usted nació de nuevo, que si usted está creciendo en su espíritu, pueda también alimentarse y alimentarse adecuadamente. Y la mejor comida es Cristo mismo. Él mismo dijo que es la verdadera comida y la verdadera bebida. Así que ese es el objetivo de hoy, sentarnos a la mesa y dejar que Él, como siempre, que nos ha servido, aún siendo el Rey, pero nos sirve, podamos disfrutar de todos esos platos deliciosos que tiene para nosotros. Así que no deje que nadie le cuente a qué sabe Cristo, a qué saben sus bondades. Que usted pueda saber a qué sabe Él, a qué sabe su palabra, y pueda comerlo y meditarlo y volverlo a comer una y otra vez. Así que sentémonos, dispongamos nuestro corazón y tengamos la Biblia en su mano, que es como ese plato principal, esa comida que Dios dejó para nosotros. La palabra de Dios, su Espíritu Santo hablándonos a través de ella. Hace 8 días, nuestra querida María Paula, ella habló de un tema muy interesante acerca de los procesos, y puso como ejemplo a varios héroes de la fe, donde ella instó a que nos pudiéramos identificar con alguno de ellos para así poder nosotros decir, Dios está entonces tratándome a mí, está en un proceso conmigo. Pudiéramos entender eso. Y en esa misma línea queremos continuar hoy, porque Dios está en un proceso, como venimos estudiando, con el pueblo de Israel. Y en cada proceso yo lo veo como una estación, como un tiempo, y como si se entrara a través de una puerta a un lugar. Y en ese lugar Dios quiere revelarse de cierta manera. Es decir, así como cuando usted quiere ir a comer, usted entra a un restaurante. O cuando quiere ir a leer un libro que no está en su casa, puede ir a una biblioteca. Asimismo, cuando Dios quiere que entendamos algo en particular, Él nos hace entrar en una nueva estación, en un nuevo lugar espiritual, y nos lleva a través de circunstancias para poderlo entender, y así nuestro corazón se prepare para la siguiente estación.
En Dios, en la vida hay propósito y en cada estación de vida, en cada etapa, para hacerlo entender mejor, Dios quiere enseñarnos algo. Y en la línea que venimos con Israel estudiando y también asimilando cómo Dios trata a nosotros, sus hijos, hoy en día, siglo XXI, quiero que esté en nuestra mente. Dios hizo un proceso con Israel, pero también lo hace con nosotros. Y en ese proceso estamos estudiando y tratando de identificar y crecer en Cristo. Para esta ocasión, quedamos en Éxodo 24, donde se instituye el uso de la sangre. ¿Lo recuerdan? La sangre está presente en todos los sacrificios y hay un uso que se le da a esa sangre. Y aprendimos cómo al ritmo de la sangre del Señor Jesucristo podemos entrar en un reposo porque su sangre clama por nosotros. Su sangre ha estado hablando cosas a nosotros. Él mismo es la sangre. Su sangre ha estado intercediendo por nosotros. Esta semana, hoy mismo, Él vive para interceder, Él vive para orar por nosotros, porque se identifica al Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento como un abogado. Y los abogados preparan sentencias, los abogados defienden causas. Y eso es el papel de Jesucristo como abogado, defender causas. Así que vamos a entrar a este gimnasio espiritual. ¿Está listo? Esta vez vamos a entrar a una casa bien particular. Y en todas estas estaciones hemos estado ejercitando ese espíritu, ese hombre espiritual, esa mujer espiritual que usted cada vez que ora, cada vez que ayuna, cada vez que intercede, se va fortaleciendo. Y en esa medida, al día de hoy deberíamos ser más fuertes. Deberíamos de estar más ejercitados en oración, en fe, en santidad, en dulzura, ¿cierto? Y el día de hoy, cuando sepamos lo que sigue en Éxodo 25, que es el pasaje en línea que venimos hoy, creo que si alzáramos la pesa, es como si, yo me imagino como si el Señor colocara 2 pesas más a cada lado. Va a colocar varios kilos. Y creo que cuando querramos sostener esto, nos va a costar. Vamos a querer levantarlo, pesarlo, nos va a costar. Porque es algo que siempre le ha costado al hombre, y eso hablo al hombre de Dios. Y cuando usted sepa el tema, creo que va a ser conmigo por dentro. Y va a costar porque es algo en lo que tenemos que entrenarnos, algo al cual el Señor le dio una atención en la palabra del Señor. Así que lea listo, a que le animo, le insto a que usted entre conmigo a esta casa, ¿de acuerdo? Entonces vámonos, por favor, a Éxodo 25 y miremos entonces, luego de lo de la sangre, de tener este otro elemento como parte de nuestro ejercicio espiritual, como Él hablando, peleando por nosotros, vamos a ver qué otro elemento nos va a dar Dios hoy. Éxodo 25. Y vamos a leer solamente 9 versículos, del 1 al 9. Dice, y Yahvé habló a Moisés diciendo, verso 2, di a los hijos de Israel que recojan una ofrenda para mí. De todo generoso de corazón recogeréis una ofrenda para mí. Y esta es la ofrenda que recogeréis de ellos: oro y plata y bronce, azul, púrpura, carmesí, rehilado, lino rehilado y pelo de cabras, y pieles de carnero teñidas de rojo, pieles de tejones, troncos de acacia, piedras de once y piedras de encaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y seré visto en medio de ellos. Verso 9. Conforme a todo lo que yo te muestro, al modelo del tabernáculo y al modelo de los utensilios, así lo haréis. Entonces vamos a entrar en la etapa donde Dios va a construir una casa, un tabernáculo.
Y para esto, él comienza a hacer algo milagroso, pero no de la manera en que venía haciéndolo hasta ahora. ¿Lo recuerdan? Envía codornices de repente para la comida, llueve pan del cielo, se abre una roca para que salga agua, convierte unas aguas amargas en dulces. Ahora, si Dios necesita una casa, ¿por qué también no hace un milagro? ¿Por qué no aparece de repente una casa? Y digo, wow, apareció una casa. O una montaña, o una vega la convirtió en una casa. Hasta ahora ha hecho milagros parecidos. ¿Por qué no hace algo ahora sí? Pero en esta ocasión Dios quiere hacerlo a través de su mismo pueblo. Y vamos a entrar a ese gimnasio, a esa estación donde Él quiere involucrarnos en la construcción de un propósito, en la construcción de su propia casa. Así que Él decide no hacer este tipo de milagros. Él quiere ahora tratar el corazón. Y dice que entonces mejor sea el pueblo de Dios, su pueblo, quien traiga las partes de esa casa. Oro, plata y toda la lista que acabamos de leer. Así que Dios les va a empezar a enseñar lo que es el dar. Recuerden que ellos vienen de estar esclavos por por muchas generaciones, más de 4 siglos. Y un esclavo no está acostumbrado a dar. Él trabaja mucho para poder recibir poco y eso poco tiene que cuidarlo. Y mañana, cuando amanezca, va a tener que trabajar nuevamente fuertemente para recibir algo muy poco y ese es su estilo de vida. Y ahora salieron de Egipto y han pasado apenas unos meses, así que Dios tiene que enseñarles algo acerca del dar, acerca del ofrendar. Y ese gimnasio, esa habitación de este gimnasio donde Dios nos quiere entrar es algo que cuesta. Porque la mentalidad bíblica nos habla que es mucho mejor, es más placentero y productivo el dar que el recibir. Hay mayor fruto y gozo en esto que es el entregar. Y que se asegura más la cosecha cuando se entrega que cuando se retiene. Es una matemática diferente. La lógica dice que entre tú más ahorres a partir de un determinado tiempo, pues tienes un resultado a partir de eso que estás reteniendo, ahorrando. Pero la matemática de Dios no es así. Él honra y multiplica desde cero. Él honra cuando ofrendamos, pero esto vamos a entrar en detalle en unos momentos. Si usted siguió la lectura conmigo y no estaba distraído, se dio cuenta que no leí un versículo, ¿cierto? El verso 6. Dice, ¿por qué ese paso? ¿Acaso es otra versión? Sí, efectivamente, como insisto, cuando puedo compartir la palabra, la Biblia textual, que es la más parecida al original, hasta ahora, salta del versículo 5 al versículo 7. En la versión original, el verso 6 no existe, sino que fue añadido por otro tipo de personas que eran los copistas que dieron la traducción a la Biblia. Esto se los quiero explicar un poco. Habían 3 escuelas que se dedicaban a esto. Una escuela en Palestina, otra en Babilonia y otra en Tiberias. Así que habían un grupo de hombres muy estudiosos que se dedicaban a hacer esa transcripción. En esas transcripciones hubo una escuela que fue la de Tiberias que puso una técnica que se llama la consonancia vocal. Empezar a colocar vocales, porque en el hebreo no hay vocales. Así que ellos iniciaron esa propuesta para poderlo hacer entender mucho mejor al hombre. Y lo que comenzó como una propuesta, luego se hizo, después de siglos, una normativa. Más adelante aparecieron otros hombres llamados los soferín, que empezaron también a colocar otros añadiduras, a colocar cosas que para que el hombre pueda entender, tengamos esta añadidura en la Biblia. Un ejemplo claro es ese pasaje de Juan, que estoy seguro que usted lo ha leído, y es aquella mujer adúltera que fue sorprendida en el acto mismo de adulterio, ¿lo recuerda? Eso no está en la Biblia original, ese capítulo.
Y eso que ha servido de base bíblica para tanto aprendizaje no está en el original, sino que ellos lo añadieron porque pues fue algo que contaron de Jesús en su momento, no estaba en el original, pero ellos decidieron colocarlo. Y aquí es curioso que el verso 6 también no esté en el original, pero haya intervención de hombres. Porque siempre a la hora de ofrendar, a la hora de dar, el hombre tiene algo que decir. Cuando Dios nos dice que demos o que vivamos de alguna manera, nosotros tenemos, así como esos copistas y como ellos quieren ayudarle a Dios y decir, tú nos pides que dar, pero también deberías añadir esto, Señor, ¿cierto? Tú deberías de tener en cuenta esto. Yo creo que para que nosotros entendamos, deberíamos colocar esto. Y esa naturaleza de ellos, aunque con un seguro, con una intención muy buena, pero adulterando la palabra de Dios, es la misma actitud que nosotros tenemos cuando se nos demanda algo. Cuando se nos dice que ofrendemos, que nos congreguemos, que hagamos algo para Dios. Siempre tendremos que aparecen que identificar actitudes donde decimos, esto debería ser así. Y nos enojamos con Dios y sobre todo en este tema. Así que quería mencionarles eso porque es un tema donde nosotros vamos a ver que necesitamos una disposición o circuncisión de corazón definitivamente. Ahora, más allá de la lista que se alarga o se acorta de lo que Dios les pidió para construir su casa, antes de esa lista Dios les dice quiénes son los que deben de dar. Allí, iniciando en el verso 2, dice, de todo generoso de corazón. Ellos son los que van a ofrendar. Dios quiere que nosotros seamos generosos. Y yo sé que cuando usted escucha esta palabra, inmediatamente su mente corre a lo que podamos dar en cuanto a lo que se pueda contar. Eso es alguien generoso. Cuando alguien llega y te da de pronto una ofrenda en dinero, traen un mercado a tu casa o dedica tiempo a ti. Digo, qué hombre tan generoso en una actividad que se le pidió hacer y fue más allá de lo que se le pedía. Qué generoso, o es generoso en sus palabras, etcétera. Hablamos de eso que se puede cuantificar. Sin embargo, la palabra generoso en su etimología no significa eso. Está hablando de un gen, por eso empieza como generoso. Está hablando que viene de pertenecer a una raza, de tener un gen. Así que Dios estaba diciendo, los que deben dar ofrendas son aquellos que tienen mi gen. Aquellos de los que son nacidos de mí, esos son los de mi raza, los que tienen que dar. Porque para dar al Señor, para dar para su obra, por ejemplo, cuando Él dice que ofrendemos a diferentes personas en la Biblia, ¿usted ha visto? Le insto a que pueda estudiar, por ejemplo, Deuteronomio 6, el libro de Levíticos, donde Él va a ser específico a quién tenemos que ofrendar. Y ojo, no estoy hablando de diezmos, estoy hablando de una ofrenda. Y Él es claro cuando dice que ofrendemos al levita, al que predica la palabra, a la viuda, al huérfano y al extranjero. Estos 4 grupos de personas. Y para poder ofrendar, necesitamos el gen de Dios. Porque, insisto, nuestra naturaleza es la de retener. Ese es el gen del ser humano. Recuerdo que mi esposa me enseñó con un bebé a mirarle las manos. Y un bebé, aunque tan tierno, un recién nacido que tú no ves en él ninguna impureza. Y ella me dijo, mira sus manos. Y sus manos nacen recogidas, reteniendo, listas para coger. Es raro encontrar a alguien así. Y esa misma actitud física es la del corazón que se mantiene a lo largo de la vida. A ver qué puedo coger, qué puedo aprovechar de esta situación, cuál es mi porción. Pero necesitamos el gen de Dios, que es el amor de Él, que dice que por cuanto amó al mundo, dio. Y seguro Él murió en la cruz con manos abiertas, con brazos abiertos. Y ese gen es el que necesita nuestro
hombre espiritual, el que recibimos cuando nacemos de nuevo. Es por eso cuando usted ve a alguien recién convertido al Señor, está con ese fuego de querer dar siempre, de querer entregar. Entrega tiempo, entrega su vida, entrega diezmos, entrega ofrendas. Siempre su actitud es de qué hay que hacer. Pero van pasando los años y como que ya llegan ocupaciones. ¿Y dónde está ese gen? Pues eso es lo que Dios está diciendo. Esos que tienen mi gen son los que deben ofrendar. Y es por eso que yo insto en este ministerio cada vez que tengo la oportunidad de compartir la palabra. Y es que antes de dar, siempre analicen el corazón con el que dan. ¿Por qué? Porque Dios no mira lo que podemos cuantificar, sino el corazón, de dónde estás dando, el gen que hay en ti. Y pertenecemos a una raza, que es la raza de Cristo, con la que podemos nosotros decir, yo quiero dar porque tú te diste por mí. Generoso en el latín, mire esto es precioso. Significa abundante de nobleza. Wow. Alguien generoso es alguien que es abundante de nobleza. Ahora, respóndase un momento allí con los que están. ¿Qué es la nobleza? ¿Qué es alguien noble? Generalmente decimos, ay, mire ese hombre tan calladito, tan noble, no dice nada, ¿cierto? Eso es como el sinónimo de nobleza, como alguien humilde que se calla y no participa, es como pusilánime y no puede generar un debate, porque si ya genera un debate ya no es noble. Sin embargo, la nobleza en la Biblia está relacionado, voy a utilizar esta frase, como el que no come cuento. Pablo estaba predicando y dentro de sus cosas impresionantes que escribía y predicaba, hubo unos hombres que dijeron, esto vamos a comprobarlo si es tan así que está diciendo este hombre. Y ellos fueron a su casa a investigar si eso que había predicado Pablo era cierto. Y Pablo mismo, cuando se entera de ellos que eran de Berea, dice, ellos son nobles. No están comiendo cuento. Bueno, no dijo no están comiendo cuento. Ellos dijeron, Pablo solo dijo, ellos son nobles, los de Berea. Sean, y los coge de ejemplo, sean tan nobles como ellos. Entonces, la nobleza nos está hablando del saber el porqué de las cosas. Si a ti te gusta tener veracidad en tus criterios, ¿por qué crees en Jesucristo y no crees en otro? Comprobar que la fe que tenemos es cierta y comprobable a todo nivel de ciencia. Eso te hace alguien natinoble, que no come cuento, sino alguien noble, digno de imitar. Así que el generoso es alguien noble. El generoso sabe por qué da. El generoso sabe, es tan noble que sabe por qué da, porque es mejor dar que recibir. Porque cuando tú recibes, Dios se goza cuando eres bendecido. Pero ¿quieres levantar la mirada de Jesús? Da. Da con generosidad, con nobleza, porque tú sabes, cuando eres noble, que cuando das, los labios de Jesús se abren, el cielo se abre. Y lo que quiero enseñarles a continuación es cómo hay un testigo fiel llamado Dios. Cada vez que alguien ofrenda correctamente, cada vez que alguien da con generosidad y con su gen, es decir, de la manera en que Dios da y de una manera noble, sabiendo el por qué lo da, porque le agrada a Dios que demos. Así que si está listo, le voy a demostrar con la Biblia cómo Dios habla y habla con pecho. Me lo imagino al Señor con pecho salido, así como cuando tú hablas de un logro de tu hijo. ¿Se han visto las mamás orgullosas de su hijo? Eso sacan pecho y hablan de ellos. Mi hijo se graduó. Mi hijo por fin está ya en los Estados Unidos. Mi hijo consiguió esto. Hay una actitud que veo en Dios parecida cuando alguien ofrenda. Quiero invitarle que vaya al libro de Hebreos, la carta en el Nuevo Testamento, capítulo 11, verso 4.
Le habíamos instado que leyera acerca de la sangre en el libro de Hebreos. Espero lo haya hecho. Es muy interesante. Y seguro se dio cuenta de este pasaje. Hebreos capítulo 11, verso 4 nos va a decir: por fe, Abel presentó a Dios una ofrenda mejor que Caín, por medio de la cual recibió aprobación de que era justo, habiendo dado Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún, habla por ellas. Wow. ¿Quién dio testimonio de la ofrenda de Abel? Según lo que acabamos de leer. Dios mismo. Es decir, que si hubiera una reunión, como esas clásicas reuniones de entre semana o algunos domingos que dicen, ¿alguien tiene algún testimonio? Que levante la mano. Seguro Dios levantaría la mano en esa reunión. Diría, yo tengo un testimonio. Y pasa Jesús a dar un testimonio. Y quiero decirles que Abel, hace mucho tiempo, hizo una ofrenda mejor que la de su hermano Caín. Yo estoy hoy dando el testimonio de eso. Aunque él ya murió, pero esa ofrenda hoy me hace hablar. Eso dice estrictamente este versículo. Dios da testimonio de Abel. Y quiero decirle que si tú quieres que Dios hable de ti, ofrenda correctamente. Él va a levantar la mano y a testificar. Donde Él quiera hablar, Él podría hablar de ti, de lo que tú das adecuadamente, de la manera que dio Abel. Ahora, testimonio significa, según la Real Academia de la Lengua, afirmaciones repetidas. Yo no sé usted, pero yo quisiera estar repetidamente en la boca de Dios. Escuchar a Dios decir mi nombre repetidamente y que a otros le hable de mí. Eso es estar vivo. Eso es la dicha. Y Dios promete, así como con Abel, va a prometer algo más que más adelante le voy a revelar. Pero entonces, ¿por qué la de Abel fue recibida y por qué la de Caín no? Voy a leerle el pasaje donde está esas ofrendas, que yo sé que usted lo ha leído, pero quiero que caigamos en cuenta en algo. Dice, andando el tiempo, sucedió que Caín presentó como sacrificio a Adonai una porción del fruto del suelo. Y Abel presentó de los primerizos de su rebaño y la grosura de ellos. Y Elohim aceptó a Abel y a su ofrenda, pero no aceptó a Caín y a su ofrenda. Y se enojó Caín en gran manera y decayó su semblante. Y dijo Adonai, Elohim, a Caín, ¿por qué te enoja esto y por qué está abatido tu semblante? Si ofrendaras correctamente, ¿no serías acepto? He aquí la ofrenda por el pecado aún está a la puerta, anhelándote, y tú puedes beneficiarte de ella. Entonces, han habido interpretaciones de este pasaje donde dicen, no, fue porque Abel dio un sacrificio donde se derramó sangre, entonces es el tipo de ofrenda que Dios quería porque Jesús iba a dar su vida en la cruz, etcétera. Sin embargo, lo que estrictamente dice el texto es que Caín dio una porción del suelo. Y no detalla qué porción, simplemente tomó una porción. Sin embargo, sí detalla que Abel tomó lo primero de sus ovejas. Otra porción, pero la primera. Y eso hizo mirar con agrado a Abel y a su ofrenda. Y también hizo despreciar o no acepto a Caín y a ofrenda y a su ofrenda. Note aquí que tu ofrenda te va a ser acepto o rechazado. Porque dice que aceptó a Abel y a su ofrenda, no solo su ofrenda, sino a Abel. Es decir, somos aceptos también por la manera en que nosotros damos al Señor. Esto es impresionante.
Así que Dios va a dar testimonio siempre de la gente que da de lo primero. Quizás tú cuando vas a tomar algo para el Señor, una ofrenda, y si tú eres bien organizado y tomas tus listas, donde están tus ingresos, tus egresos, tus utilidades, tus proyecciones, etcétera. En esa lista Caín dijo, bueno, voy a darle una porción al Señor, lo cual está muy bien. Sin embargo, Dios siempre va a mirar quién lo pone de primeras. Y Jesús va a especificar esto en carne y hueso cuando está entre nosotros. Va a especificar esto. Dice que aún muerto habla por ellas. Aún muerto Abel, su ofrenda habla por él. Cuando tú y yo muramos, mucha gente va a hablar. Cosas buenas quizás, cosas malas. Pero el cielo, Dios, ¿qué va a hablar? Él no va a hablar nada malo, no. Un día habrá un juicio, él no tiene que estar hablándolo. No va a hablar de las cosas buenas tampoco, porque él va a tener un juicio también, un tribunal de Cristo, donde van a haber recompensas por la obediencia a él. Pero él sí habla de las ofrendas que diste. Y si hubiera un WhatsApp en el cielo, me imagino a Dios de la siguiente manera. Abraham o Pedro, quien tiene el celular, es para colocar un estado, un post. Y vamos a colocar que aquí ofrendó mi hijo. Colócalo en el estado del cielo. Para que todos los que quieran mirar ese estado, todos los ángeles, los demonios que quieran ver, sepan que yo, Jesús, me di cuenta que él, aunque ya murió, quiero hablar y testificar que él dio. Cuando lo envié a la tierra, era un generoso, con mi gen daba y daba, y publica el estado. Y Abraham lo publica, carita feliz, con el like de Jesús. Y eso habla, cuando nosotros muramos, no te importe lo que van a decir de ti. Siempre van a haber cosas que te van a criticar, otras que te van a exaltar, pero ni la exaltación ni la crítica te debe perjudicar. Te debe alterar tu comportamiento. Piensa que cuando tú mueras, serás medido por lo que diste, no por lo que acumulaste. El cielo no va a decir en su estado, mire, publiquemos, él dejó 3 casas a su hijo. Y qué hombre tan ahorrador. Y si vieran todo lo que se proyectaron, él va a publicar lo que tú diste. Por eso dice que es mejor dar que recibir. Dios no va a publicar necesariamente lo que recibiste, sino cuánto diste. ¿Por qué? Porque el gen de Dios, Padre, siempre es decirle al mundo, yo di a mi hijo. ¿Tú qué has dado? Dame tu vida. ¿Qué diste tú? ¿No has dado? Y anda buscando su gen. Por eso dice el que dé, que tenga mi gen, que sea noble. Eso es lo que Dios quiere, entrenarnos en ese gimnasio. Y yo sé que te está doliendo este tema y quizás si te desconectaste, desconéctate, pide al Señor un corazón generoso. Que cuando des, asegúrate que cuando vayas a dar algo, diga, cuando yo me muera quiero que se hable de esto que yo di, que lo di con generosidad. Y les dije que Jesús iba a hablar de esto específicamente y lo iba a ampliar, ¿cierto? Marcos capítulo 12, verso 41 al 44. Vamos a encontrar la ofrenda de una mujer que hizo que Jesús levantara la mirada. Marcos 12, 41 al 44. Me voy llegando. Dice, y sentado enfrente del arca de las ofrendas
observaba cómo la gente echaba en el arca. Y muchos ricos echaban mucho. Pero llegando una viuda pobre, echó 2 leptones, lo que es un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, de cierto os digo que esta pobre viuda echó más que todos los que están echando en el arca de las ofrendas. Y va a dar la explicación en el verso 44. Porque todos echaron de lo que les sobra, pero esta de su necesidad echó todo lo que tenía, todo su sustento. ¡Wow! Este mismo pasaje lo va a encontrar en Lucas, capítulo 21, verso 1 al 4, y va a notar que dice que Jesús levantó la mirada. Entonces, yo me imagino a un Jesús que está con la cabeza abajo pensando algunas cosas, preparando algún misterio a punto de dar, pero de repente algo lo hace levantar su mirada. Se da cuenta que la gente está trayendo ofrendas al templo. Y se queda allí, no es algo que dice, mira, voltea de nuevo a mirar, se queda allí, prendado. Le llama la atención como ofrenda. Y tuvo que pasar algún tiempo porque se dio cuenta que los ricos daban, y cuando los ricos daban, contrataban a algunos flautistas, trompetas para anunciar que estaban dando. Así que tuvo que pasar algunos minutos para que algunos que pasaran con los 50 de Joselito, los otros unos 40 principales, anunciando que están ofrendando. Pero de repente ve a una viuda y él está contando lo que echa. Al parecer se sabía lo que era un arca transparente o que se podía ver lo que echaban porque se dio cuenta exactamente cuánto fue que echó. Y él se dio cuenta en su contabilidad que echó más esa pobre viuda que todos los ricos. Y él mismo da la explicación. Dice, porque ella dio lo que le sustentaba de su necesidad. Y esto lo hace levantar la mirada al Señor. Y yo quiero decirte que si tú estás en necesidad y quieres que Dios te mire, claro, hay que orar. Por supuesto, hay que pedir sabiduría al Señor. ¿Cómo hacemos para pagar estas deudas? Señor, líbrame, y Dios te va a oír. Pero si quieres que llamar su atención de tu necesidad, ofrenda. No dejes de dar al Señor, porque esto lo cautiva a Él. Esto hace que Él dice, me estás colocando en primer lugar. Es decir, yo me imagino que Jesús tomaría un escáner espiritual en el corazón de ellos y en el corazón de la viuda, como una matriz de Eisenhower. Algunas empresas, de hecho, hasta algunos hogares usan esta matriz, que es una matriz de gestión de tiempo, que la propuso este hombre, donde nos insta a dividir las tareas de la más importante a la que es a largo plazo. Y él dice que hay cosas importantes en esta matriz que hay que hacer inmediatamente. Las llaman las importantes urgentes. Hay otras que son urgentes, pero no son importantes, así que esas se programan. Hay otras que se pueden delegar porque no son tan importantes. Por ejemplo, yo puedo contratar a alguien que me haga el aseo en la casa. Es una tarea importante, pero puedo delegarla. Y hay otras que son simplemente eliminadas porque no las necesito. Y en esa matriz de Eisenhower, me imagino a un Jesús diciendo, la viuda me colocó en esa primer área, en esa sección que es importante y urgente por encima de su necesidad. Así que en esa área, Eisenhower dice, hay que hacerlo inmediatamente. Y esta viuda consideró que era inmediato y no programable su ofrenda. Y por eso el Señor dice, no demores tu ofrenda. Esta viuda consideró que no podía delegarle eso a alguien, decir, ay, hijo, ¿será que tú podrías seguir ofrendando por mí? No, ella no delegó esa tarea y mucho menos la eliminó. Sin embargo, los ricos en esa misma matriz, el Señor quizás los puso en la categoría de programaron
ofrenda porque tuvieron tiempo para contratar los músicos y separar la ofrenda, lo cual no está mal. Sin embargo, Dios dijo que Dios exaltó a la viuda porque Dios de lo que la sustentaba. Y a los otros es específico en decir de lo que les sobraba. Si ese mismo escáner y ese ojo de Eisenhower, el Señor lo pusiera en nuestro corazón, ¿en qué punto de esa matriz estarías? De lo que me sobra, Señor, mira, mi lista está primero la cuota de mi apartamento, cuota del estudio, alimentación, como no vamos a comer, no se puede completar el mercado, no, por favor. Y comienzas esas cosas. Y seguro programas tu ofrenda. Y en el escáner del Señor dirías, estoy por allá de últimas. Pero Dios dice, de tu necesidad. Cuando tú quieres ofrendarle tiempo al Señor, y tú dices, pues hay que dedicarle tiempo al trabajo, por supuesto, tiempo a la familia, tiempo a la recreación. Los domingos es el único día que me queda para hacer deporte. Es el único día en que puedo disfrutar con los niños. No, son cosas importantes, urgentes, sí. Pero recuerden que hay un testigo llamado Dios, mirando por quién hablar, para quién en esa matriz le da lo primero de su necesidad. Tenemos necesidades, por supuesto, pero que Él dice que si buscamos primeramente su reino, y en su reino Él dice que es mejor dar que recibir. Si buscamos primero esto, en dar el primer tiempo del día, dar lo primero en tus finanzas. Si una familia quiere que el Señor sea primero, háganlo primero a Él, toda decisión, Él sea el primero, para que Él mismo pueda hablar y testificar, levantar su mirada sobre una casa, que Dios encuentre en nosotros que es importante y urgente el darnos a Él siempre. Pero si tú quieres ir todavía más allá, quiero enseñarte una ofrenda que dio un hombre que hizo que los cielos salieran relámpagos de ellos. Le invito a que vayamos a Primera de Samuel, capítulo 7. Vamos a leer desde el verso 7 al 11, nomás estos 5 versos. Dice, cuando los filisteos oyeron que los hijos de Israel se habían reunido en Mizpa, los gobernantes de los filisteos subieron contra Israel. Al oír esto, los hijos de Israel tuvieron temor de los filisteos. Y los hijos de Israel dijeron a Samuel, no ceses de clamar por Yahvé, por nosotros a Yahvé, nuestro Elohim, que nos salve de la mano de los filisteos. Y tomó Samuel un corderito lechal y lo ofreció entero en holocausto a Yahvé. Y clamó Samuel a Yahvé por Israel, y Yahvé lo escuchó. Y aconteció que mientras Samuel ofrecía el holocausto, los filisteos se acercaron para combatir a Israel. Pero Yahvé tronó aquel día con gran estruendo sobre los filisteos y los desbarató, y fueron derrotados delante de Israel. Y los hombres de Israel salieron de Mizpa y persiguieron a los filisteos y los fueron acuchillando hasta más abajo de Bet-Cara. Entonces note, ¿alguna vez alguien ha pedido que ores? ¿Alguien te ha dicho, ora por esta situación? ¿O has identificado necesidades en tu casa y dices, tengo que orar? La actitud de Samuel en esta ocasión fue una actitud activa. Inmediatamente, él dijo, me piden que ore por alguien, necesito matar un corderito, ofrecer una ofrenda. Cuando a ti te piden que ores por alguien, ¿eres activo en eso? Inmediatamente ofreces esa ofrenda de oración al Señor. Porque a veces nos reunimos, pero más bien parecemos chismosos. Señor, venga, le cuento para que oremos por esto. Imagínense que aquel, no, mire, ese es lo que cayó. No, pero para que estemos orando. Chismeamos en el momento, pero nunca oramos. O decimos en la casa, esto tiene que cambiar. No, tenemos que orar por nuestro hijo. Y el plan de acción para
la oración, ahí queda. Y así con cada necesidad que identificamos, donde vemos que hay que enfrentar al enemigo. No somos activos como Samuel, que inmediatamente dijo, un cordero lechal, un corderito, y ofrezcámoslo. Ese corderito es el corderito de Dios. Inmediatamente alguien nos pide que ore inmediatamente a nuestro corderito, a Jesús. Señor, vengo a orar por esto. En tu casa hay una necesidad, hay algún peligro, al corderito lechal, Cordero de Dios, Jesucristo, vengo a poner esta situación delante de ti. Veo al enemigo que se vino encima. Y nos va a notar el ejercicio, que es mientras se está ofreciendo el sacrificio en holocausto. Recuerden que anteriormente vimos qué tipo de sacrificio es el holocausto. El holocausto es cuando se quema a la criatura, a la víctima entera. No puede quedar nada sino cenizas. Esto nos está instando a que oremos y oremos enteramente hasta que el caso sea resuelto por Dios mismo. No que hay que medio oré, sino que podamos ser gente de oración, que se queme en oración. Diga, Señor, hasta que tú no me respondas. Y en ese ejercicio va a pasar lo mismo que con Samuel. Es mientras él está preparando esa ofrenda, ese holocausto al Señor, el primero que viene es el enemigo, no Dios. Que cuando el enemigo venga a tu casa y se asome para hacer el mal, te encuentre en el altar, te encuentre dando una ofrenda al Señor. Cuando en estos tiempos quiera asomarse la ilegalidad en tu casa, porque pues necesitamos dinero en esta situación tan difícil que está, y se asome, diga, nada tengo que hacer en esta casa. Aquí no hay oportunidad para el fraude. ¿Por qué? Porque hay un altar para el Señor. Aquí viven para Dios. Cuando venga el peligro a tocar la puerta de tu casa, cuando venga la oscuridad, las tinieblas, te encuentren no dándole la bienvenida. Porque en alguna oscuridad se saluda con unos hogares, amigo, tiempos invernos, y le están dando la bienvenida a su casa. Pero Dios está llamando hogares generosos en sus altares, donde diga, vamos a ir incrementando el tiempo con el Señor. Dios quiere esa madurez en sus hijos. A veces nos acostumbramos al que intercede por nosotros. Jesús, tú eres mi Salvador, mi hermano mayor, intercede por mí. Y Él lo hace, pero quiere que crezcamos y dejemos de ser hijos menores de Jesús a ser hijos mayores como Jesús, intercediendo por otros, clamando por otros, con otro tipo de estatura espiritual, gente que sabe que es importante orar, es urgente orar, eso no se puede aplazar, que entrega su vida y es generoso en eso. Y cuando Dios ve que no hay comunión entre luz de tu casa y las tinieblas, eso hace algo en el cielo, un efecto. Y es que Dios mismo va a sacar relámpagos y va a hacer tronar el cielo por tu causa. Cuando Él ve que las tinieblas retroceden porque no hayan cabida en ti ni en tu casa, Él va a tronar por ti. Estos días, la semana pasada que estuvo por acá, por ese sector de Bogotá, con unos relámpagos impresionantes, pasaba por mi corazón esta palabra. Y como en Apocalipsis también habla que de su trono salen relámpagos. ¿Por qué del trono salen relámpagos? Porque en su trono hay ofrendas de alabanza, día y noche. Cuando Él encuentra un ambiente de altar, de oración, lo único que Él hace es, yo defiendo mi causa, la causa de los míos es mi causa. No hay luz y tinieblas mezcladas, yo trueno por ellos. Ese es el testigo, un testigo llamado Dios, mirando las casas generosas, las casas que tienen altar para Él, tronar por ellos y hacer que los enemigos huyan de delante de ti. Por eso cuando venga un enemigo delante de ti, recuerda que tu lucha no es contra los hombres. Tuvimos este problema inmediatamente en familia, a las rodillas, y vamos a hacer lugar para que Dios truene por nosotros.
No, pero deberías tener una defensa. Vamos a orar primero y que Dios truene por nosotros. Y Él va a hacerlo cuando le das el lugar para que Él truene. Pero si tú truenas por Él, si tú alegas por Él, peleas por Él, pues que sean tus truenos los que te salven. Pero tenemos a un Dios todopoderoso que pelea por su pueblo, pelea por aquellos que le ofrendan su vida. Entonces, que Dios nos está llamando a que cielos e infierno nos contemplen dando una ofrenda al Señor. Que cuando el cielo se asome a nuestra casa, nos encuentre con una actitud siempre de querer darle al Señor las gracias, de querer dar al Señor siempre una ofrenda, de ser generosos en nuestro tiempo con Él. Y cuando el infierno se asome, diga, no tengo nada que hacer con ellos. ¿Qué quiere Dios entonces que ofrendes? Es fácil. En todo aquello que quieres que Dios sea el primero, ofrenda. Es decir, si tú quieres declarar al Señor el rey de tu vida, el rey de tu corazón, aquello en que invertimos tiempo es donde está nuestro corazón, nuestra necesidad. Entonces traduce esto en una ofrenda de tiempo, un tiempo de calidad, donde tú te asegures que descendió el Señor y recibió mi ofrenda, recibió mi oración. Si tú quieres hacerlo el rey de tu familia, reúnase en familia y hagan el mayor placer de su casa a Cristo. Si quieres decirle al Señor, tú eres el rey de mis finanzas, hazlo el rey de sus finanzas y sé noble y vea la Biblia. No dejes que nadie te lo enseñe. Ay, venga, buscamos esta predicación de cómo se diezma. ¿Será de Antiguo o Nuevo Testamento? ¿Será que ya no se dan primicias? ¿Será que eso del huérfano, la viuda ya pasó? Investígalo tú. Sé noble. Coge tu Biblia y quémate las pestañas y di, no voy a ofrendar ni a diezmar hasta que Dios me responda, si es que tienes esa duda en tu corazón. Y una vez tengas la certeza, haz lo que este libro y tu entrenador, el Espíritu Santo, te dicen que hagas respecto a ese tema. Con tu cuerpo. La palabra de Dios dice que ofrezcamos nuestro cuerpo como un sacrificio agradable, aceptable al Señor, que es nuestro culto racional. Nuestro cuerpo debe ser una ofrenda al Señor. ¿Qué quiere decir eso? ¿Esperar que llegue Semana Santa para darnos látigo? ¿Será que es eso? ¿O Dios te está diciendo a donde vayan tus pies, que es tu cuerpo, sean los lugares que yo te envío, y tus pies sean llamados hermosos, porque hermosos son los pies de los que anuncian la paz? A donde vayan tus brazos, lo que abracen tus brazos este año, o lo que dejen de abrazar, eso sea una ofrenda para el Señor. ¿Qué quiere decir? Abrazar compromisos, abrazar tiempos. ¿Es tiempo de hacer este negocio? ¿Es tiempo de hacer esto? ¿O es tiempo de abstenerse? ¿Es tiempo de meterse de novios? ¿O es tiempo de abstenerse de eso? ¿Es tiempo de ahorrar? ¿Es tiempo de dar? Eso está hablando que ofrezcamos nuestro cuerpo. Es tan impresionante el tema de la ofrenda, y con esto quiero terminar. Aquí tengo muchos apuntes acerca de ese tema que es tan amplio, pero quiero usar selecciono para terminar. Es tan serio el tema de la ofrenda al Señor que hay un pasaje que es una tragedia en la Biblia. Yo lo leo y lo leo como una tragedia, porque Dios quiere que demos a su manera, no a nuestra manera. Si tú vas a darle al Señor, por ejemplo, una alabanza al Señor, un diezmo al Señor, una ofrenda, hazlo como Él lo pide. Mire, por ejemplo, aquí dijo que sean los generosos de corazón. Yo creo que si Moisés estaba mirando a alguien que traía una ofrenda, traía un lino, y lo veía con esa actitud compungida, no, ¿y ahora qué voy a hacer para las cortinas de la casa? Moisés, no, para.
es a los generosos. No me reciban a ninguno que no sea generoso, que no se le vea el gen, que no se le vea la alegría al dar. Esos balacarosos que están diciendo no, que con cuánto se quedan, esos no, por favor, no. Esos violan el mandamiento. Así es que Dios no quiere que esos den. Te sirve mejor ese lino a ti, quédate con él. Está la manera de dar como Dios lo pide o como tú lo quieres dar. Pero solo hay una de la cual Dios va a ser testigo y te va a defender y va a hacer tronar los cielos y va a hablar de ti, que es la manera como Él la pide. Ofreciendo al corderito en el altar, en Cristo, dar en Cristo. Y siempre que vas a Cristo, vas a encontrar un corazón generoso. Él te va a decir, ¿y por qué no pasamos toda esta noche hablando? Él es generoso. Oh, Señor, estoy cansado. Bueno, siempre la actitud del Señor cuando tú vas a darle a alguien. ¿Y cuánto le den a Él? Siempre va a chocar con nuestro gen egoísta. ¿Y por qué no le das todo lo que tienes como esa viuda? Uy, Señor, todo, no, es todo. Tampoco. ¿Y por qué no vas a visitar todo el domingo, el día que tienes libre? Yo quiero que tú vayas y visites a ese enfermo. Pero qué peligro, qué tal me pegue la peste y es el único día de descanso. Sería una gran ofrenda, ¿no crees, hijo? Esa es la manera en que Dios quiere que demos. Pero hubo alguien que como nosotros le aconsejamos al Señor o lo prometimos dar. Le prometemos darle algo al Señor que no ha pedido. Y esa historia está en Jueces 11. Un hombre llamado Jefté. Y este hombre escogido por Dios para pelear. Y él tenía ya la seguridad y la bendición del Señor. Que si él peleaba por su pueblo Israel, iba a ganar. Pero él inseguro dijo, no, tengo que ayudarle a Dios, prometerle algo para ganarme su favor. Señor, mira, si tú me das la victoria sobre mis enemigos, yo te voy a ofrecer en sacrificio, voy a matarla lo primero que me salga al encuentro en mi casa. No se sabe si Dios le dijo algo o no, no está registrado, simplemente él hace una promesa de una ofrenda. Así que este hombre Jefté va con él y su ejército a la guerra y Dios le da la victoria. Así que el gozoso celebra y se devuelve a casa. Y cuando va llegando a la casa, sale su hija al encuentro y va a abrazarlo. Y él, oh, papá, regresaste. Y él en ese momento se acuerda de la promesa de su ofrenda, que lo primero que saliera de su casa se lo ofrecería, lo mataría. Así que él se acuerda y con pesadumbre en su corazón le cuenta a su hija, imagínense. Bueno, que hubiera salido la suegra de primeras, pero salió su hija y tiene que contarle a su hija que tiene que matarla. Su hija, una mujer de Dios, con temor de Dios, solo le pide el favor de que pase algunos meses con sus compañeras llorando que no se ha casado. Y luego de esos meses, Jefté cumple su promesa. Ahora, cuando yo veo esta historia de esa ofrenda, en mi mente viene rápido la imagen cuando Isaac va a matar también a su hijo. Pero en esa ocasión Dios habló. ¿Por qué no le habló a Jefté? Le dijo, no. A ver, estamos hablando de tu hija. ¿Por qué no lo cambias por aquella ovejita? Una buena ovejita. El Señor cayó. Porque para él el tema de la ofrenda está hablando de lo que sale del corazón. Por eso dice, cada uno dé como propuso en su corazón. Y en ese tema del corazón, Dios no se mete, ni va a hablar. Me estás dando algo en tu corazón, yo lo acepto. Y no impidió que Jefté le diera esa ofrenda. Pero sí habló cuando Abraham iba a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque la ofrenda la pidió él. Así que es mejor dar lo que Dios está pidiendo, ya que las consecuencias de eso va a traer bendición y va a hacer que Dios hable, interrumpa, truene, etcétera, a que yo esté dando en mis fuerzas. Y eso me recuerda mucho a los pactos de hoy en día. Yo voy a pactar para que mi hijo se convierta. Dios no te lo está pidiendo.
¿Quieres hacerlo? Hazlo. Por su misericordia, quizás con Jefté te da la victoria, pero no te estaba pidiendo esa ofrenda. El llamado es a conocer la voz del Señor, sus diseños, para saber qué quiere que ofrendemos al Señor. ¿Qué quiere Él que ofrendemos? Él quiere lo mismo que Él hizo. Él dio su mayor tesoro a su Hijo. Por eso cielos y tierra hablan del mayor sacrificio y ofrenda de todos los tiempos. Y fue la ofrenda de Dios, que fue su Hijo en un altar. Porque esa ofrenda satisfizo al Padre, trajo justicia al cielo, salvación a los hombres y condenación al enemigo. Fue la ofrenda máxima, tanto que es una vez y para siempre. Porque el gen de Dios estaba en su Hijo, así que fue generoso en darse. Y fue noble Jesús al darse cuenta que exactamente tenía que morir, Él siendo justo por los injustos. Él es el ejemplo perfecto de ofrenda. Y todos los que tienen su gen, los impulsa a darse siempre, a dar su vida, que su vida esté involucrada en su ofrenda, así como Él dio su vida como ofrenda por los pecados de la humanidad. Así que alabemos al Señor por ser el mayor y la más grande ofrenda que nos salvó y que hoy nos enseña a dar la vida por el que tienes al lado, por tu esposo, por tu esposa. Da tu vida, varón. Nuestro estándar es amar, dar nuestra vida como Cristo la entregó por la iglesia. La entregó por cada uno de nosotros. A ti, hijo, da tu vida por el Señor. Honra a tu padre y a tu madre, pero cuando lo hagas, sé generoso en tu obediencia. Digan, papá, tú me mandaste a lavar la loza, pero sabes, tengo el gen de Dios, que me dijo que vaya una milla más. Lavé la loza e hice el almuerzo. ¿Eso qué habla? De ser generoso. Y eso honra al Señor. ¡Wow, qué ofrenda tan hermosa! Papá, estuve viendo que a ti te gusta esto e hice un ahorro y aquí está. Coge a algún huérfano que conozcas, dile, mira, quiero bendecirte. E inmediatamente el WhatsApp del cielo va a empezar, ¡oh! Mira, mi hijo Víctor está allí haciendo esto. Tiene mi gen. Y voy a hablar por él y voy a tronar. ¿Has visitado, le dice un ángel del Señor, has visitado la casa de los Méndez? Sí, ellos. Cada vez que se asoman esos demonios salen corriendo. Y ahora voy a ir yo a rescatarlos, a tronar por ellos. Parece que los asusta. Nuestro papel es dar nuestra vida al Señor, nuestra obediencia a la manera en que Él quiere que nos demos a Él. Quiero que oremos y vamos a terminar cantando una canción donde decimos que le entregamos nuestro corazón. Y si hay alguien que quiere nuevamente decir, aquí está mi tiempo, aquí está mi vida, levante su voz conmigo ahora y dígale, Padre, yo quiero que tú seas que hables por mí. Me gustaría estar en tu boca presente y que repetitivamente estés hablando de mí con pecho salido y no para vergüenza. Quiero que ese gen egoísta que hay en mí, en ofrecerte tan poquitos días de mi vida, cuando te he dicho más adelante te buscaré, más adelante lo haré, yo quiero tener ese gen que se entrega sin demora, sin reserva. Ayúdame a entregarme para buscar tu presencia, lo bueno, tu reino. Habla por nosotros, Señor. Yo te ruego por todos aquellos, Señor, que están siendo asustados por los filisteos, pero que vienen y buscan en ti consuelo, en ti salvación. Dicen, Señor, tú eres mi ayuda y mi socorro. Yo oro para que tú, Señor, pelees por ellos. Pelea por cada uno de nosotros, Dios. Por aquellos que tú los hallas en el altar y aquellos con altar descuidado vienen hoy a reconciliarse y a poner sus vidas allí. Queremos escuchar los relámpagos que salen de tu trono.
que a nosotros traen reverencia, pero a nuestros enemigos los ahuyentan, que a nosotros traen victoria, salvación, pero al enemigo les trae el filo de tu espada. Señor, te damos gracias, te necesitamos y te damos nuestra obediencia en vida. Y ya, con la edad que tengo, dile al Señor, con la edad que tengo ahora, ya quiero ser obediente, no más adelante. En Cristo Jesús el Señor. Confiamos en el Señor y en su victoria, en su nombre que es sobre nosotros. Amén.